Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Lic. Buenas Buenas tardes. tardes. Bien, han entrado pocos, pero vamos a iniciar. Entonces, mi nombre es Yolani Marixa Flores Nazar y les voy a impartir la asignatura de metodología de la programación. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Bueno, el objetivo principal de la clase es empezar, ¿verdad?, a adquirir la lógica necesaria para la resolución de problemas o de situaciones por medio de aplicaciones de computadora. Bien. Quiero recalcar que esto es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar en un futuro. Nosotros no vamos a ver ningún lenguaje de programación en esta clase, porque como les digo, se trata de empezar a adquirir los conocimientos necesarios para pensar de una manera lógica. O sea, no es que no se piense ya de una manera lógica, pero cuando nos referimos a la lógica que se necesita para resolver problemas que requieran después la implementación por medio de un lenguaje de programación. Es independiente del lenguaje porque sin importar los lenguajes que ustedes vayan a ver después en las otras asignaturas, lenguaje 1 y las que vienen después, o los lenguajes de programación en un dado momento que ustedes vayan a trabajar y les toque trabajar en programación, ¿verdad?, los lenguajes que vayan ustedes a utilizar en sus trabajos, todo lo que ustedes vayan a ver en la clase se aplica a cualquier lenguaje. Entonces esto es importante. La lógica de programación no depende del lenguaje. O sea, no depende si yo después voy a programar en Java, no depende si voy a programar en PHP, en Python, etcétera, para nada, ¿verdad? Las estructuras lógicas que vamos a ver en esta clase son independientes del lenguaje por la sencilla razón de que se utilizan en cualquier lenguaje de programación. Todos los conceptos que vamos a ver en la clase se aplican a cualquier lenguaje. Entonces, para poder programar, o sea que para tener éxito en las otras asignaturas del lenguaje 1 en adelante, lo que se necesita es tener una buena lógica. De ahí, lo que nos va a tocar aprender es la sintaxis, o sea, la forma de escritura y las particularidades de cada uno de los lenguajes de programación. Entonces, como les dije, no vamos nosotros a ver ningún lenguaje en esta clase. Más sin embargo, creo yo que ya en el segundo parcial vamos a ver PSeInt, que no es un lenguaje de programación, sino que es un software para elaborar algoritmos. Después vamos a ver el concepto de algoritmos. ¿Bien? A manera de irnos relacionando también con los conceptos de cuáles son los tipos de errores que se nos pueden presentar a la hora de codificar, que es un error de sintaxis, que es un error de lógica,
¿verdad? Errores de compilación. Entonces, para familiarizarnos con eso. Te repito, ¿okay? Aquí lo que nos interesa es aprender las estructuras básicas que se emplean en cualquier lenguaje, sin entrar a ningún lenguaje de programación. En el campus, déjenme entrar al campus, les coloqué un documento que es la calendarización para todo el periodo. Aquí está. Entonces tenemos en este documento todo lo que se va a hacer en cada uno de los días durante todo el periodo. ¿Ok? Ayer había dejado yo de ver 2 videos, no di videoconferencia porque ayer aquí en la casa hubo un corte de energía programado desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces por eso les coloqué yo estos videos de acá. Y hoy sí ya vamos a comenzar con las clases. Ustedes se fijan que está por semanas. Miren. Y se dice en cada día de la semana qué es lo que se va a ver, qué tema o qué actividad se va a realizar. Para los feriados, muchachos, porque estamos en septiembre y viene el mes de octubre, yo los feriados los coloqué dependiendo del calendario académico. O sea, de ahí tomé el día que va a ser feriado. Obviamente, esto puede sufrir modificaciones. O sea, por ejemplo, los feriados de octubre, miremos acá, que están pues en varias semanas, un día en la semana del 11, otro día en la semana del 18 y siempre lo juntan para la semana morazánica. Entonces, cuando confirmen cuándo va a ser la semana morazánica, yo voy a recalendarizar las actividades. Entonces, por los momentos van a estar así. Aparte de los temas que se van a tocar por día, ustedes vean que a los días jueves tocan las evaluaciones, comenzando en la semana del 20 de septiembre. En la semana del 20 de septiembre tenemos la primera evaluación. Ahí les coloco el puntaje. ¿Qué cuesta cada evaluación? 3.75 la primera evaluación. En la semana del 27 tienen la segunda evaluación que también cuesta 3.75. Y en la semana del 4 de octubre el examen que tiene un valor de 17.5 puntos oro. Ahora, vean acá en el segundo parcial, la primera semana del segundo parcial, hay algo que dice reposición del primer parcial. Voy a explicar esto. Las normas y reglamentos de la universidad indican que hay que hacer 2 reposiciones. Se puede reponer la nota más baja. Esto consiste en que ustedes seleccionan de todo el periodo, ¿verdad?, cuál es la calificación más baja que tienen y la reponen para subir su nota. Esa es la primera reposición. Y la segunda reposición que se puede realizar es una evaluación que ustedes no hayan hecho de todo el periodo, no la realizaron y la reponen. Entonces son 2 reposiciones las que contemplan las normas. Yo lo voy a realizar de esta forma. Cada parcial va a tener su reposición, pero únicamente pueden entrar a reponer aquellas personas que no ingresaron al campus a hacer la evaluación. Por ejemplo, si del primer parcial, por decir algo, que hay 3 evaluaciones, 2, 1, 2 y el examen, 3 evaluaciones. Te vengo yo y por cualquier motivo no pude entrar a hacer la evaluación 2. Te vengo y voy a reponer esa evaluación en esta fecha. En el segundo parcial donde dice reponer el primer parcial. Pero recalco, únicamente si usted no entró al campus a hacer la evaluación. Si usted entró, aunque tenga 5 minutos, pero usted ya tiene tiempo registrado en esa evaluación, ya no la puede reponer en esta fecha, sino que va a tener que esperar al final del periodo, ¿verdad?, y decidir si la va a reponer como la actividad para subir la nota. ¿Okay?
Entonces, cada parcial va a tener su repo para los que no realizaron evaluación. Entonces, aquí está la del primer parcial. Miren, tienen la del segundo. Aquí, al iniciar el tercer parcial, en la primera semana reponemos una evaluación del segundo. Y ya en el final, que es acá, la semana del 6 de diciembre, si se fijan, el examen es ese lunes, el tercer examen del tercer parcial. ¿Ok? Se entregan las notas al día siguiente y ese jueves son las reposiciones. ¿Pero qué reposiciones son estas? Que ya estamos hablando del final del periodo. Bueno, obviamente va a ser la reposición del tercer parcial para aquellos alumnos que no pudieron hacer una evaluación del segundo parcial. Y la otra reposición es la reposición para subir la nota. O sea, una evaluación que ustedes sí hicieron, pero consideran que la nota está muy baja y por eso van a entrar a reponerla. Queda que aquí, en esta fecha, van a haber dos repos. Bueno, ahí está la semana del 13 de diciembre, que es la semana de ingreso de notas. ¿Hay alguna consulta con respecto a estas evaluaciones y las reposiciones? Las evaluaciones las va a subir todas al campus, ¿va? Todas son en el campus, sí. Todas las evaluaciones son en el campus, que ya pueden venir en forma de cuestionarios, de selección única, de verdadero y falso, o de ejercicios prácticos. ¿Quedamos claros? Sí. Sí. Ok. Entonces, lo otro es cómo nos vamos a comunicar cuando no estemos en videoconferencia, que esta es la comunicación sincrónica. Cuando no estemos en videoconferencia, bueno, hay dos medios que ustedes pueden utilizar. En primer lugar, va a estar el foro de consultas. Yo voy a abrir cada semana un foro de consultas para que ustedes hagan sus consultas con respecto a los temas de esa semana. Por ejemplo, en la semana del 13 de septiembre, que es la siguiente, yo voy a abrir un foro para esa semana, va a decir foro de la semana del 13 de septiembre. ¿Bien? Dentro de ese foro yo voy a abrir temas. Por ejemplo, voy a abrir un tema, consultas del lunes. Otro tema, consultas del martes. ¿Ok? Te vienen ustedes, tienen alguna duda, tal vez no les quedó tiempo de plantearla en la videoconferencia o estaban repasando ese día, les surgió una duda. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bien, si es del tema del lunes, te vienen ustedes, entran al tema del lunes y hacen la consulta. Si es del tema del martes, te entran al tema del martes y hacen la consulta. Entonces, así los vamos a estar utilizando. Yo generalmente reviso los foros por la noche. Ahí les estaría respondiendo. ¿Okay? Entonces, esto es únicamente para los temas que se vayan viendo en la semana, para ese tipo de consultas. Ahora, cualquier otra inquietud que ustedes tengan de la clase, me escriben al correo electrónico. Por favor, no me vayan a mandar mensajes al campus, porque el campus realmente, la interfaz esa para los mensajes no es muy amigable. Entonces, si me escriben varios, hay veces que se me pierden los mensajes, pero si se me escriben ustedes al correo, yo les respondo. Me gustaría mucho que identificaran cuando me escriban de qué clase es. Bien, entonces yo si tengo que revisar algo de la clase, ya me ubico. De la clase de metodología. Entonces me voy al sitio o me voy a los documentos de la clase y es más fácil y rápido responderles. ¿Okay? Los mensajes del campus yo los ocupo solamente cuando necesito comunicarles algo a todos, a todo el grupo. Entonces yo mando un mensaje para todo el mundo, o sea, para toda la clase. Por ejemplo, se fue la luz, hoy no les puedo dar clase o X situación. Entonces yo mando ese mensaje vía campus. De lo contrario, es por correo electrónico. ¿Qué más tenemos aquí?
Vean que aquí ya tienen la semana del 6 de septiembre. Los documentos de la programación semanal, que es el que acabamos de ver, no está en ninguna semana, sino que está en la sección de avisos. Y aquí tenemos el programa de la asignatura. Entonces, si ustedes quieren ver qué temas vamos a tocar por periodo, aunque también la programación semanal ahí les indica los temas. Entonces entran a este documento y revisan el contenido para todo el periodo de la asignatura. Entonces ahí lo tienen. Miren, los datos de la clase, los objetivos y ahí tienen los contenidos. Primer parcial, segundo parcial, ¿ven? Tercer parcial, ¿ok? Ahí están. Pueden revisarlo con calma. Estos serían los aspectos introductorios de la clase. Si no hay consulta sobre esto, podríamos empezar ya con los temas. Otra cosa, la clase se graba y yo las grabaciones de la clase las subo en la noche. Entonces en la noche, por si no pudieron asistir a una clase o desean repasar, ustedes ya pueden revisar el campus, que ahí van a estar los enlaces de las grabaciones. Bien, entonces comencemos con el tema de la clase. El primer tema, que es las fases en la resolución de problemas. Y como les había comentado, ¿de qué trata la clase? Aprender, ¿verdad?, a darle solución a ciertas situaciones por medio de la computadora. Entonces, como nosotros no vamos a entrar a la fase de programación, entonces entramos a dos fases que son el análisis y el diseño. Ustedes tienen acá las diferentes fases, o sea, el ciclo completo de lo que es desarrollar una aplicación, desde lo que es el análisis del problema o de la situación que nos están presentando hasta la fase de documentación. Aquí está la explicación. Miren, por ejemplo, únicamente vamos a tocar en esta clase las dos primeras, análisis y diseño. Miren que el análisis, bien, es un estudio de la situación que nos están planteando, ¿verdad? Antes, esto es muy importante, antes de nosotros poder empezar a diseñar una solución, es necesario que comprendamos, ¿verdad?, el escenario bajo el cual nos estamos desenvolviendo. Un momento, por favor. Entonces, como les decía, el análisis del problema nos va a ayudar a lograr la comprensión del problema o de la situación a la cual nosotros tenemos que darle solución. Si yo no comprendo, si no hago ese análisis y no comprendo la situación, menos voy a poder yo plantear una solución a la misma. Por ejemplo, algo muy sencillo. Supongamos que quiero hacer una división, una operación aritmética sencilla. Y me piden hacer un programita en la computadora que haga divisiones de dos números. ¿Okay? Pero, obviamente, si yo ni siquiera sé cómo hacer una división en mi cuaderno, cómo hacerla manualmente, menos voy a poder yo codificar un programa que haga divisiones. Entonces, si yo no sé cómo hacer la división, ¿qué voy a tener que hacer? Investigar cómo se hace la división, cuáles son los datos que intervienen en la misma, qué operación aritmética tengo que realizar, cuál es el resultado, cómo se le llama el resultado de la división, etc. Entonces, cuando yo entiendo por completo eso, hoy sí, ya comprendo la situación, entonces puedo plantear eso en el diseño, que es la solución mediante algoritmo.
¿ok? Que es este paso que está acá. ¿Bien? Una vez analizado el problema, se diseña una solución que conducirá a un algoritmo que resuelva el problema. ¿Ok? Entonces, el diseño. Yo estoy diciendo cómo lo voy a solucionar. En este punto no entra nada de programación. Simplemente el diseño es plasmar la lógica que un programa que se realiza a través de un lenguaje de programación va a llevar. Repito, diseño es plantear la solución al problema que se nos está presentando por medio de detallar la lógica de la aplicación o del programa. Esa lógica, obviamente, yo la tengo que plasmar. Hay herramientas para hacerlo. Y a esto se le conoce con el nombre de algoritmo. Algoritmo es la secuencia de pasos que yo estoy detallando para poder resolver el problema que se me está planteando. Esta secuencia de pasos se da por la lógica y dependiendo de las estructuras que nosotros vamos a aprender en esta clase. Una vez detallando esa lógica por medio del algoritmo, puede venir un programador cualquiera, incluso nosotros, si ya sabemos programar, agarra y lee, ¿verdad?, ese diseño lógico del algoritmo y lo implementa en un lenguaje de programación. Así que de aquí, de la codificación en adelante, ya interviene el lenguaje de programación, lo que es codificar, lo que es ejecución, verificación y depuración, el mantenimiento de una aplicación y la documentación. Estos son aspectos que ustedes van a ver en las siguientes asignaturas. Entonces, como les digo, para metodología solo vamos a ver el análisis y el diseño. Vamos a pasar acá. Seguimos siempre con las fases y fíjense aquí. La primera fase, análisis del problema. ¿Bien? Esta fase requiere una clara definición donde se contemple exactamente lo que debe hacer el programa y el resultado o solución deseada. ¿Bien? Dado que se busca una solución por computadora, se precisan especificaciones detalladas de entrada y salida. Aquí hay unas preguntas que nos pueden ayudar a entender de qué se trata el análisis. La primera, ¿qué entradas se requieren? Entradas son los datos que nosotros necesitamos para realizar las operaciones. En el ejemplo de la división, por ejemplo, yo sé cómo dividir dos números, pero cuando alguien me diga, divida estos números, para poder yo proceder, ¿verdad?, con el proceso, o sea, con la operación de división, tengo que conocer cuáles son los dos números que me piden dividir. Si no me dicen cuáles números, a pesar de que yo sepa cómo dividir, no le voy a poder dar una solución, puesto que usted no me ha dado la información de entrada, los datos de entrada que yo necesito. A eso se refiere. Nuestra aplicación, nuestro algoritmo, ¿qué datos mínimos de entrada necesita que se le den? Esto es la mínima cantidad de información para que nuestro algoritmo pueda trabajar. Y es muy importante esto de la mínima cantidad. ¿Por qué? Porque yo no le voy a pedir al usuario de una aplicación que él manualmente realice una operación aritmética y que después el resultado lo ingrese a la computadora. ¿Verdad que no voy a hacer eso? No, lo que yo le tengo que pedir es los datos y la operación aritmética la va a realizar el algoritmo. Si los datos yo no los puedo obtener por otro medio, se los pido al usuario. Vamos a aprender entonces a definir las entradas de datos a un algoritmo. Lo otro es la salida. La salida significa los resultados que me va a proporcionar el algoritmo. ¿Qué información voy a permitir que el usuario visualice? Bueno, si fue el de la división, obviamente le tengo que proporcionar a él el resultado de la división. Esas son las salidas. ¿Ok? Ahí ya tenemos dos pasos. Miren, entradas, salidas, pero falta una muy importante. Permítanme.
La otra es el proceso, que aquí formula una pregunta. ¿Qué método produce la salida? ¿Qué método o métodos? O sea, operaciones aritméticas u operaciones lógicas. Bien, en el ejemplo de la división, yo sé que la entrada de datos deberían de ser los dos números que yo necesito dividir. La salida es el resultado de la división. Pero ¿cuál es el proceso? El proceso es la operación de división. Es decir, por ejemplo, si los datos de entrada son 10 y 2, el proceso sería 10, el signo de la división, 2. Ahí están, ¿verdad?, los tres aspectos que vamos a considerar a la hora de realizar el análisis del problema. Entrada, proceso y salida. Otras cosas no las vamos a ver. Por ejemplo, aspectos como el almacenamiento. Bueno, ¿y dónde yo voy a guardar la información? Se puede preguntar a alguien. No lo vamos a ver para fines de la clase. ¿Por qué? Porque las estructuras de almacenamiento, ¿verdad?, son más complejas. Y antes de ver las estructuras de almacenamiento, tenemos que ver las estructuras básicas. De eso trata la clase, estructuras básicas de programación. Ya después creo que en lenguaje 1 hay un tema donde ustedes sí ya van a entrar a ver ciertas estructuras de almacenamiento. Y a partir del lenguaje 2, pues creo que sí, ahí ya van a ir con las bases de datos. Vamos a hacer un ejercicio de esto. Les decía lo que es la primera fase, que es el análisis del problema, que comprende tres aspectos: entrada de datos, proceso y salida de información. Entonces, vamos a plantear una situación específica. Supongamos que, vaya, para esta clase, yo deseo calcular la nota final de un alumno. ¿Ok? Esa es la situación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que proporcionar? La nota final, porque eso es lo que yo tengo que calcular. Voy a hacer el análisis. Voy a poner acá, entrada de datos. Voy a poner el proceso y la salida de información. Entonces, ¿cuál es la situación o el problema? Determinar la nota final de un alumno a partir de sus 3 notas parciales. Entonces, obviamente, lo que el usuario del algoritmo va a esperar es que yo le proporcione la nota final. Este es el resultado, la salida que debe de proporcionar. Pero ¿cómo llego yo a la nota final? Veamos. ¿Qué entrada de datos? O sea, ¿qué datos necesito yo para obtener la nota final? ¿Alguna idea? El nombre del alumno. El nombre. Puedo poner el nombre del alumno para identificarlo. ¿Qué más necesito? La cantidad la cantidad de las notas que sacó. Ok, entonces serían las notas. Puedo poner la nota del primer parcial, la nota del segundo parcial y la nota del tercer parcial, porque son 3 parciales. Entonces, ok, usted quiere que calcule la nota final, entonces me tiene que proporcionar el nombre del alumno. ¿Cuánto sacó en el primer parcial? ¿Cuánto sacó en el segundo? ¿Y cuánto sacó en el tercer parcial? Ahora, sabiendo eso, o sea, cuando yo tengo la entrada de datos, yo ya conozco, yo como programadora, yo ya conozco el valor, yo ya sé cómo se llama el alumno, cuánto sacó en el primer parcial, cuánto en el segundo y cuánto en el tercero. Ya conozco esos datos. Entonces puedo proceder con el proceso. ¿Cómo se calculará la nota final? Sumando. Digamos acá, para la universidad, ¿cómo se calcula la nota final?
Una forma es la media aritmética, o sea, yo sumo nota 1 más nota 2 más nota 3. Y esa sumatoria la divido entre 3, que eso es una media aritmética. Ahora, y para que veamos cómo se calcula, aquí no se calcula de esta forma, sino que es una media ponderada. ¿Qué significa eso? Que cada parcial tiene un peso o un valor específico dentro de la nota final. No tienen el mismo valor o el mismo peso. Así que la nota final se calcula de esta forma. La nota del primer parcial por punto 25, porque el primer parcial cuesta 25 puntos oro, más la nota del segundo parcial por punto 35, porque el segundo parcial tiene o cuesta 35 puntos oro, más la nota del tercer parcial por, ¿cuánto cuesta el tercer parcial? 40 puntos oro, ¿verdad? Entonces, por 40. ¿Qué significa esto? Que la nota del primer parcial es un 25% de la nota final. La nota del segundo parcial es un 35% de la nota final y la nota del tercer parcial es un 40% de la nota final. Entonces, si el alumno sacó en el primer parcial 80, entonces 80 por punto 25 me van a dar los puntos oro. Entonces, al final estoy aquí sacando puntos oro del primer parcial, puntos oro del segundo y puntos oro del tercero. ¿Qué hago? Sumar todos los puntos oro y eso me da la nota final. ¿Te ven? Aquí está el análisis. Entrada de datos, los datos mínimos necesarios que yo ocupo para resolver. El proceso, las operaciones aritméticas necesarias para llegar al resultado y la salida de información, pues indicar, ¿verdad?, qué es lo que yo le voy a mostrar al usuario como resultado del proceso. Revisen, por favor, por si tienen alguna consulta. ¿No hay dudas? Yo no tengo duda. ¿No? No. No, qué bueno. Bueno, hagamos otro ejercicio. Digamos que nosotros tenemos una persona contratada en nuestra casa, puede ser un albañil, no sé, y le estamos pagando por hora. Entonces, quiero saber, determinar el sueldo a trabajar a un obrero que trabaja por horas. La hora se le paga a 150 lempiras. Entonces tengo mi entrada de datos, el proceso y la salida de información. ¿Ok? Entonces, generalmente nosotros comenzamos a hacer este análisis por la salida, o sea, por el último paso. Pero es que tenemos que tener en claro qué es lo que nos están pidiendo, antes de saber cómo vamos a llegar a ello. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Cuál sería el resultado? El sueldo total, lo que gana en total. El sueldo del trabajador. Ok. Eso es lo que nos están pidiendo determinar. Entonces, esa sería la salida. Ahora, ¿qué necesito yo conocer? Eso, ¿Cuántas horas trabaja? ¿Cuántas horas trabaja? Vamos a ponerle más corto. Horas trabajadas por esta persona. ¿Ocuparía algún otro dato? A solicitar que ingresen otro dato. Por ejemplo, me dice,
trabajó, bueno, el día de hoy trabajó, porque vamos a determinar el sueldo del día de hoy. El día de hoy trabajó 6 horas. Ese es el dato que estamos pidiendo acá, las horas trabajadas, 6. ¿Solo necesito eso para proceder con los cálculos o me hace falta algún dato? Vamos a revisar el chat. El nombre. Ok, entonces ahí tenemos el nombre del trabajador y las horas trabajadas. ¿Faltará algo como dato de entrada? ¿O ya puedo detallar el proceso? Pero claro, si el trabajador trabajó 6 horas, cuando en realidad tenían que trabajar 8, No realmente, porque estamos bajo el supuesto de que lo estamos contratando por el día de hoy. Ok. Entonces no es no es un trabajador así fijo que tiene que cumplir una jornada de 8 horas. Es alguien que trabaja por horas. ¿Hay más datos de entrada? No, realmente no. Veamos si es cierto. El proceso, ¿cómo determino yo el sueldo del trabajador? ¿Alguna idea? La cantidad de horas trabajadas multiplicadas por 150. Trabajadas por 150 porque el dato me lo está dando el ejercicio. El pago hora es por 150. Eso sería todo, el único proceso. Ahora, si no me hubieran dado este dato, este de acá, si la situación fuera determinar el sueldo a trabajar a un obrero que trabaja por horas, entonces aquí yo no puedo saber que son 150. ¿En qué se modifica el análisis bajo esta situación? En la entrada de datos teníamos que determinar cuánto iba a trabajar, cuánto iba a Exacto. ganar. ¿Cuánto es el sueldo por hora? O sea, si no me lo están dando, en ningún lugar yo veo del texto del ejercicio que me dicen, ¿y cuánto se paga la hora? Pues aquí no me dice nada de eso. Yo tengo que solicitarlo. Pago por hora. Entonces aquí sería horas trabajadas por el pago por hora. De ahí lo importante que es leer todo el texto del ejercicio para saber con qué información nosotros estamos contando. Y ese sería otro ejemplo de cómo nosotros podemos realizar un análisis. Estos son ejemplos sencillitos, solo para ver los pasos que involucra. Obviamente tenemos que ver más aspectos después para poder diseñar un algoritmo. ¿Alguna duda? Lick, si se acaba, volvemos a entrar. No, es todo lo que vamos a ver por hoy. Ok, gracias. Ok, Pues yo la verdad no tengo dudas, Lick. bueno, está bien. Si no vieron los videos, por favor, véanlos y continuamos el lunes. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Lick. Buenas Gracias. tardes. Adiós.